Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que ha estado en boca de todos, y que estoy seguro que va a generar mucho debate y conversación. Hoy vamos a desentrañar el secreto inesperado de Kerem y Hande, su relación revelada. Sí, han oído bien. Parece que esta querida pareja, que ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo, guarda algo más bajo la manga de lo que hemos visto. Así que, si eres fan de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o simplemente te encanta estar al día con los secretos del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque vamos a sumergirnos en los detalles que nadie más te ha contado. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás ninguno de nuestros vídeos, llenos de exclusivas y análisis. Vamos a empezar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de especulaciones, rumores y, para muchos, una historia de amor de cuento de hadas. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkal Kam, Llámame tu nombre, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier romance, atribuyendo su conexión a una gran amistad y al respeto profesional. Pero, como suele suceder en Hollywood y en el mundo de las telenovelas, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se desdibuja, especialmente cuando la química es tan palpable. Los fans, con sus ojos de águila, comenzaron a notar coincidencias, vuelos compartidos, me gusta sospechosos en redes sociales, menciones crípticas. Cada pequeño detalle era analizado y debatido hasta el infinito en foros y grupos de fans. Y la verdad es que, ante tanta evidencia circunstancial, era difícil ignorar la posibilidad de que algo más estuviera sucediendo. Pero lo que hoy vamos a revelar no es solo la confirmación de lo que muchos sospechaban, sino un secreto que ha estado cuidadosamente guardado, un aspecto de su relación que va más allá de las cámaras y las alfombras rojas. Se trata de algo que ha influido significativamente en su dinámica y quizás, en su futuro. Hablemos de los inicios. Cuando Senkal Kam explotó en popularidad, Kerem y Hande se encontraron bajo un microscopio constante. La presión de mantener una imagen pública, sumada a la intensidad de sus personajes, Serkan y Eda, quienes vivían un amor apasionado lleno de altibajos, creó un ambiente donde la confusión entre su vida profesional y personal era inevitable. Y, para ser honestos, ambos parecían disfrutar de esa tensión, o al menos, la gestionaban con una habilidad notable. El primer indicio público, o al menos el más cercano a una confirmación, llegó con las fotografías tomadas durante un viaje a las Maldivas. Las imágenes, aunque borrosas y capturadas a distancia, los mostraban juntos, disfrutando de unas vacaciones que, para la mayoría de los observadores, no podían ser simplemente una coincidencia. Fue en este punto donde las negaciones iniciales comenzaron a parecer cada vez más insostenibles. El público exigía una respuesta, y las redes sociales se incendiaron con la noticia. Finalmente, después de meses de especulaciones, ambos empezaron a ser más abiertos, publicando fotos juntos en sus cuentas de Instagram, pero siempre manteniendo un aura de cierta cautela. Sin embargo, el verdadero secreto, lo que realmente ha estado moviendo los hilos detrás de cámaras, no es tanto la existencia de su romance, sino la naturaleza de ese romance en sus inicios y cómo se desarrolló a pesar de las circunstancias. Hablamos de un secreto inesperado porque, mientras el público veía una historia de amor que florecía de forma orgánica, la realidad era un poco más compleja. Se dice, y las fuentes cercanas a la producción son bastante consistentes en esto, que la relación comenzó de una manera mucho más cautelosa y estratégica de lo que muchos creen . Pensemos en la presión. Ambos eran estrellas en ascenso, con carreras que estaban despegando a nivel internacional. Cualquier relación pública en ese momento podía ser vista como una distracción o, peor aún, como una estrategia de marketing para la serie.
Y aquí es donde entra el secreto. Según fuentes bien informadas, la decisión de mantener su relación bajo un perfil bajo, e incluso de negarla activamente al principio, no fue solo para evitar el escrutinio, sino también para proteger sus carreras individuales y la integridad de la serie ***. Se dice que hubo conversaciones serias entre Kerem y Hande, y quizás con sus equipos, sobre el impacto que una relación pública podría tener en su imagen profesional. Ambos eran conscientes de que el público los amaba como Serkan y Eda, y querían evitar que la línea entre ellos como actores y como pareja se volviera demasiado borrosa para los espectadores. Otro aspecto clave de este secreto inesperado es la ***. Profundidad de la conexión que se desarrolló antes de que hicieran pública su relación ***. No fue una chispa instantánea que se convirtió en fuego sin más. Se dice que, durante los largos días de rodaje, trabajando codo a codo, construyeron una amistad muy sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo y una comprensión profunda de las presiones de sus profesiones. Esta amistad fue el cimiento sobre el cual su romance comenzó a construirse. Y esta base sólida es lo que les permitió, supuestamente, manejar la presión mediática de una manera tan efectiva. No se trataba solo de estar enamorados, sino de ser compañeros de equipo, cómplices que navegaban juntos por las aguas turbulentas de la fama. El secreto inesperado también tiene que ver con el *** timín y la forma en que decidieron hacerlo público ***. Contrario a lo que muchos podrían pensar, no fue un anuncio impulsivo o forzado por las circunstancias. Se dice que fue una decisión meditada, tomada cuando sintieron que estaban listos para compartir su vida con sus fans, y no como una reacción a los rumores. Y cuando lo hicieron de una manera que mantenía esa elegancia y ese misterio que tanto los caracterizan. No hubo un comunicado oficial explosivo, sino una serie de publicaciones sutiles, un goteo constante de información que permitía a los fans digerir la noticia y aceptarla. Además, consideremos el impacto en sus carreras posteriores. Después de Senkalkam, ambos han continuado con proyectos exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Esto sugiere que la decisión de gestionar su relación de esta manera, protegiéndola de la sobreexposición, les permitió mantener su enfoque en su trabajo. No se convirtieron en la pareja de, sino en Kerem Bürsin y Hande Erçel, actores talentosos que, casualmente, también estaban enamorados. Este es un equilibrio difícil de lograr en la industria del entretenimiento, y su éxito en ello es, en sí mismo, parte del secreto. Otro punto fascinante de este secreto es la *** influencia que han tenido mutuamente en sus trayectorias profesionales ***. Se habla de que se han apoyado enormemente en sus decisiones de carrera, animándose mutuamente a tomar riesgos y a explorar nuevos proyectos. Por ejemplo, la decisión de Kerem de explorar proyectos internacionales, o la ambición de Hande de diversificar su portafolio, se dice que han sido impulsadas, en parte, por el apoyo incondicional de su pareja. No es solo una relación romántica, sino una asociación en la vida y en la carrera. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la *** estrategia de comunicación ***. Si recuerdan, sus primeros años juntos fueron marcados por una estrategia de negar hasta el final, seguida por una fase de demostraciones sutiles, y finalmente, una etapa de apertura selectiva. Este recorrido no fue accidental. Se dice que tuvieron un equipo de relaciones públicas que les asesoró sobre cómo manejar la narrativa pública de su relación. La idea era mantener el interés, pero sin caer en la saturación. Cada aparición juntos, cada foto compartida, estaba cuidadosamente planeada para mantener el aura de misterio y romance que el público anhelaba. No querían ser una pareja común y corriente en el ojo público, sino mantener esa imagen de estrellas de cine, con un toque de exclusividad. Y hablemos de la *** presión de los fans ***. Los fans de Kerem y Hande son increíblemente apasionados.
Han seguido cada paso de su relación, desde los rumores iniciales hasta sus apariciones públicas. La forma en que manejaron la revelación de su relación fue clave para mantener esa conexión con sus seguidores. No los decepcionaron ni los ignoraron, sino que les dieron la información que querían, pero a su propio ritmo y en sus propios términos. Esto generó un ciclo de expectación y recompensa que solidificó aún más su base de fans. Pero, ¿qué hay de los detractores? Siempre hay voces críticas, personas que ven estas relaciones públicas como meras estrategias de marketing. Sin embargo, la longevidad y la aparente solidez de su relación, incluso después de que la serie terminara, sugiere que hay algo más profundo. El secreto inesperado es precisamente eso, que la relación se construyó sobre cimientos más sólidos de lo que el público general percibe. No se trata solo de la química en pantalla, sino de una conexión personal genuina que se cultivó en privado antes de ser expuesta al público. Y aquí es donde quiero destacar un punto crucial, la discreción y el respeto mutuo ***. En un mundo donde las vidas privadas de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio público, Kerem y Yandhi han logrado mantener ciertos aspectos de su vida juntos fuera del foco. No todo está en Instagram, no todo está en las revistas. Este nivel de discreción, combinado con el respeto que muestran el uno por el otro en sus apariciones públicas, es lo que ha cautivado a tantos. No se trata de un exhibicionismo constante, sino de momentos genuinos y sinceros que comparten con su audiencia. El secreto inesperado es, en última instancia, una historia de *** control y estrategia en la era de la sobreexposición mediática ***. Kerem Bürsin y Yandhi Erçel, lejos de ser meros actores arrastrados por las corrientes de la fama, han demostrado ser individuos astutos y calculadores cuando se trata de gestionar su imagen pública y, lo que es más importante, su relación. Han sabido equilibrar la necesidad de conectar con sus fans con la necesidad de proteger su vida privada y sus carreras. Han transformado lo que podría haber sido un arma de doble filo, una relación pública, en una fortaleza, algo que los ha fortalecido como pareja y como profesionales. Y ahora, llegamos al final de este recorrido por el secreto inesperado de Kerem y Yandhi. Hemos hablado de los inicios cautelosos, de la amistad como base sólida, de la estrategia de comunicación cuidadosamente orquestada, del apoyo mutuo en sus carreras y de la importancia de la discreción en un mundo saturado de información. Lo que queda claro es que su relación es mucho más que una simple historia de amor de cuento de hadas, es una asociación inteligente, resiliente y profundamente personal. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta querida pareja. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Creen que su estrategia de manejo de la relación fue la correcta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque su opinión es súper importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Yandhi. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.